Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Morgado Malagón y soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. El día de hoy realizaré una breve reseña de la historia de la educación en México. Espero les sea útil este material. Comencemos. La educación en México durante la época prehispánica. Para entender mejor este periodo es necesario hacer una división geográfica entre Aridoamérica y Mesoamérica. La educación en Aridoamérica. Sus pobladores eran llamados chichimecas. Se consideraban tribus bárbaras ya que se desarrollaron en un ámbito natural que delimitó el desarrollo de su cultura. Eran nómadas dedicados a la caza y recolección. La educación era de padres a hijos y se relacionaba con sus actividades de supervivencia. Los niños aprendían a ser excelentes arqueros y ayudaban a los mayores en la caza. Las mujeres y niñas se encargaban de la recolección y cuidado de los miembros del grupo. La educación en Mesoamérica. Su educación era de corte militar y religiosa. Estaba dividido en estratos sociales. El Calmecay. En esta escuela se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes. El Tepochcali. Se educaban a los jóvenes del pueblo a partir de los 15 años para servir a la comunidad y para la guerra. Existían también casas llamadas Cuicali, donde se enseñaban la danza y el canto. El fin de su educación era para preservar su cultura. Había escuelas para la clase alta social y escuelas para sectores populares con diferente educación entre hombres y mujeres. La educación en la época de la colonia, comprendida del siglo XV al XVII. Llegada de los españoles. Según las creencias aztecas, el dios Quetzalcóatl regresaría por el oriente en forma de un hombre blanco y barbado, por lo que a su llegada Hernán Cortés a México fue confundido con este dios por el rey azteca Moctezuma, lo cual facilitó la conquista. En el régimen colonial se tiene diversas castas, tales como indios, españoles, negros, mestizos, mulatos y zambos. En la organización política de la Nueva España, la mayor autoridad era la del virrey y del Consejo Real. Educación. Tenía dos fines principales: la evangelización de los aborígenes y la educación popular indígena. Existían instituciones educativas según el rango social. Su objetivo era la evangelización de los indios. La promovieron los misioneros franciscanos. Uno de sus representantes fue Jacobo de Testera. La capilla del Colegio de San Francisco. En ella asistían los niños mestizos. Fue la primera escuela del continente. Era un orfanatorio. Se enseñaban letras, cantos, arte, música y oficios. La educación para las niñas estaba relegada hasta que Fray Juan de Zumurraga empieza a promover la fundación de escuela exclusiva para ellas. También existían las educaciones rurales, en escuelas granja, en la que se enseñaban a los hijos de los principales caciques la doctrina, leer, escribir y contar, para que una vez que heredaran pudieran llevar la administración de sus haciendas. Los plebeyos eran educados en el patio de las escuelas. Solo se les enseñaba la doctrina cristiana, con la intención de que no pudieran saber más, si no se convertirían en un problema. La independencia de México y la educación. En la Constitución de Apatzingán de 1814, que nunca entró en vigor, los insurgentes establecieron que la instrucción era necesaria para todos los ciudadanos y que debía ser favorecida para la sociedad. Origen del sistema lancasteriano en México. El 1 de septiembre de 1822, la Compañía Lancasteriana abrió su primera escuela llamada El Sol, en el edificio que había ocupado la Inquisición. Esta compañía representó el primer intento en nuestro país, por parte de una asociación privada, de fundar un sistema de escuelas gratuitas. Valentín Gómez Farías, 23 de octubre de 1833, expidió por primera vez una ley en México para la libertad de enseñanza, separando a la iglesia de las escuelas. Sin embargo, no pudo ser implementada inmediatamente, dado a la oposición. Santa Anna, en 1843,
Expidió el Plan General de Estudios de la República Mexicana, donde el artículo 60 ordenaba educación religiosa a todos los alumnos. En 1867 se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública, estableciendo la educación primaria de forma laica, gratuita y obligatoria. Aumento en cantidad de escuelas. 1843, 1.310 escuelas primarias. 1857, 2.424 escuelas. 1870, 4.570 escuelas primarias. 1874, más de 8.000 escuelas primarias. Del 100% de las escuelas, el 72.1% era sostenido por los poderes públicos. La República fue restaurada en 1867, cuando los franceses salieron de México. Benito Juárez se decidió a reconstruir el país y a cumplir con los mandatos de la Constitución de 1857. Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1877. Durante los más de 30 años de su presidencia, 1876 a 1911, la infraestructura del país se fortaleció gracias a la inversión extranjera. Este periodo de relativa prosperidad y paz es conocido como el Porfiriato. La educación en el Porfiriato. Se fundó la Universidad Nacional de México. En 1910 su fundador fue Justo Sierra, pero solo fue para clases ricas. El 70% de la población era analfabeta. Ministros de Educación durante el Porfiriato, Justo Sierra, José Vasconcelos, Ignacio Baranda, trataron de hacer algo por la educación, pero el sistema no les permitió un avance notable. Ignacio Manuel Altamirano había consagrado en su pensamiento que la escuela primaria es el secreto maravilloso donde se encierran los secretos de nuestra curación radical, y por lo tanto, esa debería ser la escuela popular. La creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en septiembre de 1921 se logró equilibrar un poco la desigualdad de atención que estados y municipios brindaban en los servicios de educación. Por decreto oficial de la SEP se creó en 1925 la escuela secundaria como una institución educativa al servicio de la adolescencia. Este hecho generó dos cambios importantes en el sistema educativo. Hubo un cambio en la secundaria de estudios. La confrontación del gobierno con la universidad fue un elemento central para que en 1929 la universidad obtuviera su autonomía. En el Porfiriato se modificaron leyes en educación, con el fin de mejorar la educación de la mujer. Fue cada vez más frecuente la participación de las mujeres en ámbitos que estaban dominados por hombres. Surgen doctoras, directoras de revista, abogadas, secretarias y profesoras con títulos. 1869. La escuela secundaria para personas del sexo femenino. 1871. La Escuela de Artes y Oficios para Mujeres de la Ciudad de México. Y 1867. La Escuela Nacional Preparatoria aceptó la inscripción para mujeres. La educación en México, mediados del siglo XX. Existe una lucha por el control de instituciones educativas entre liberales y conservadores. Para la gestión de Ávila Camacho, se cancela la educación socialista. Se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que agrupó a la totalidad del personal que laboraba dentro del sistema educativo nacional. Así, la educación y la instrucción fortalecieron la economía, al preparar a individuos para el trabajo eficiente y productivo. El gobierno permitió instituciones educativas privadas con tendencias religiosas que proliferaban. Se incrementó la matrícula, así como las instituciones en todos los niveles educativos. Octavio Béjar Vázquez, secretario de Educación Pública. Busca la unificación del magisterio, incorporar y activar la acción de iniciativa privada en la enseñanza. Defendió la escuela del amor. Una de sus frases célebres: el amor eliminaría el conflicto de clases, triunfaría sobre todos los obstáculos. Jaime Torres Bodet implementó el Plan para la Expansión y el Mejoramiento de la Educación Primaria, mejor conocido como el Plan de 11 años. Fue titular de la Secretaría de Educación Pública en 2 ocasiones. Fue diplomático, funcionario público, escritor, ensayista y poeta mexicano. Facilitó la construcción del Museo Nacional de Antropología
y el Museo de Arte Moderno. Creó el sistema de libros gratuito que aún sigue en vigencia. Plan de los 11 años. Objetivo: terminar con el rezago educativo y el problema de deserción escolar. Mejoramiento y expansión de la educación primaria. Propósito: aumentar la cobertura, que más niñas y niños asistan a la escuela. Mejorar el promedio de escolaridad. Dejar de ser escuela rural, enfocarse en preparación para la industrialización. Aumentar la cantidad de maestros sin descuidar la calidad. Hacer la enseñanza más sustancial y más práctica. Resultados: modificó los planes y programas escolares organizándolos por área. Duplicó la atención de educación primaria e indígena. Las personas analfabetas disminuyeron. Este ha sido mi trabajo de investigación. Espero les sea muy útil.